Un saludo familia, muy buenas tardes, soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 16 de septiembre del 2021 y empezamos. Empezamos ahora ya a las 5, cruzamos del tiempo, segunda parte con Adrián. Tendremos primero la ponencia y luego si da paso a preguntas, pues damos. Luego a las 6 he puesto yo especial preguntas del chat, por si mi amigo Adrián se pasa un poco, pues ya lo continúo yo con las preguntas. Y luego a las 7, vuelta a casa desde el verano, rutinas con Inmaculada Molina, María Flores y José Osuna. Vamos a hablar pues del tema de educación, el tema de la educación de 3 luego a 6 años y tema también un poquito pues educación que tiene que ver con Montessori, Waldorf y estos estilos de educación para que las padres tengan rutina y puedan volver otra vez a la vuelta al cole con unos mínimos. Y dicho esto, pues antes de empezar, sabéis que aquí arriba tenéis un enlace que pueden copiar y pegar en sus redes sociales. ¿Y por qué lo hacen? Pues nos ayudáis a avisar de que estamos en vivo. O si no, ya tienen el enlace, lo ven en diferido. Y estamos saliendo en riguroso directo ya ahora mismo para toda la gente que nos están viendo, pues en el Twitch. Estamos también en Odyssey, en Facebook, en YouTube, de la caja de Pandora. Y nada, empezamos. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, Luis. Bien, la verdad que bien, con ganas de emprender esta segunda parte de Los Amos del Tiempo, que yo creo que quedó la cosa interesante, ¿no? El último día. Oye, está bien lo que has comentado de que tengo por ahí un poco de cuartelillo, ¿no? Sí, me paso de la hora. Si te pasas, tranquilo, vamos sobrados hoy. Puse un programa de preguntas y respuestas porque aún todavía no tenemos configurados fijos. Entonces dije, para meter a una persona sin que venga un día, pues ya lo cubro yo con preguntas y respuestas. Hasta que tengamos a alguien fijo que cubra la hora. Entonces ya... Pues mira, yo creo que nos va a venir bien porque hoy la parte que falta de este programa es cañera y seguro que van a haber preguntas. Así que podemos aprovechar una parte de esa hora para arrastrar las preguntas que se queden colgadas, ¿no? Porque yo estaba sufriendo el otro día. Al final no te dije, oye, pues igual sí que necesito otra hora y media, ¿no? Para acabar con este tema. Y entonces me va a venir fantástico. Así que ahí lo tenemos. Bueno, pues si quieres, ves compartiendo ya pantalla y entramos en materia. Perfecto. Vamos a ver. Que yo sé que hay gente que va escribiendo y va diciendo, oye, que no seas tan repetitivo con algunas cosas y tal, porque yo voy repitiendo muchas cosas para que el personal no se me pierda. Pero aquí te corto yo, perdona. La gente no sabe que tú, al ser psicólogo y haber estudiado programación neurolingüística, haces las cosas por repetición para que a la gente se les quede por cansino. Efectivamente, porque no son conceptos sencillos a veces. Y la verdad es que ya sabemos que la repetición, y yo procuro explicarlo siempre de formas distintas, hace que se asiente mejor, ¿no? Todo lo que uno quiere aprender, ¿no? En todo el conocimiento. Entonces, al final, a mí también me viene muy bien porque le damos contexto, ¿no? A lo que vamos a explicar, sobre todo en estos últimos programas que estamos hablando de tema matemático, para que la gente no se agobie, no se asuste tampoco por el contenido, ¿no? Y se pueda explicar bien y sea asequible para todo el mundo, ¿no? Yo sé que los que más saben de matemáticas, pues hay veces que dicen, no, otra vez esto lo está explicando, ¿no? Pero esto es como cuando cursábamos matemáticas en el colegio o en el instituto, ¿no? Que siempre había el típico que lo pillaba a la primera y luego había gente que necesitaba que se lo repitieran, se lo volvieran a explicar de otra forma y demás. Y eso es porque no todos procesamos las matemáticas de la misma forma. Bueno, eso ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que está por ahí pendiente el curso de matemáticas védicas. Pero que... Mía culpa, la verdad es que... no pasa nada, ya saldrá. El tema es que lo importante es que nos puede seguir la mayoría de la gente que nos está viendo, ¿no? Al menos ese es mi objetivo, porque si estoy hablando para 4, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Al final es programa de divulgación y lo importante no es solo dar un contenido de calidad, que lo estamos haciendo, sino que la gente que lo está viendo pueda comprender con una cierta amplitud, ¿no? Porque al final entender un concepto está bien, pero yo lo que me estoy proponiendo en todos estos programas es poder compartir de alguna forma, ¿no?
pues ese sentir, toda esa emoción de la investigación que llevo estos años y parte del conocimiento que ha implicado toda esta investigación, ¿no? Así que, bueno, es una pequeña aclaración para todos aquellos que comentáis, ¿no? Que no son muchos, ¿no? Pero, bueno, siempre hay un comentario que dice, oye, no repitas tanto. Repetiré lo que haga falta para que todo el mundo pueda comprender, ¿vale? Ya sabéis que como es un vídeo, en el directo no lo podéis adelantar, pero después, si lo queréis volver a ver, es muy fácil. O sea, solo tenéis que darle al cursor y adelantar hasta donde queráis. Ahora, ya os digo que nunca explico las cosas exactamente de la misma forma. Así que a veces es como leer un libro, ¿no? En la relectura siempre se aprenden cosas nuevas. Y sin más, ahora sí ya comparto pantalla, Luis, que ya lo tengo aquí preparado. La gente que realmente está siguiendo a Adrián, a ver cuánta gente me decís a través del chat que queréis la formación en Aulas Pandora de las matemáticas betas para saber hacer matemáticas rápidas, que yo lo he hecho en la formación, de hecho es la formación que yo hice, en la que vamos a editar, que yo no he tenido, la verdad es que ahora voy un poco apretado, pero en el momento que afloje un poco el tema, que ahora estamos estructurando todo lo del año que viene, ya me pongo en serio con el tema. Entonces quiero saber cuánta gente realmente le hace ilusión pues esta formación. Quiero saber si tenéis ganas de verdad. Si no, me espero 2 meses más. Ya os lo digo ahora. Para que tengáis ganas. A mí no me corre prisa, Luis, así que si hay que esperar, esperamos. No hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que con el comentario ha venido como anillo al dedo, ¿no? Porque al final es verdad que la comprensión matemática para todos no es igual, ¿no? Y con el tema de las matemáticas védicas lo que uno descubre es que existen muchísimas formas, ¿no? de hacer el mismo tipo de cálculos, que es algo que nunca nos han explicado, ¿no? Porque siempre nos han dicho, no, esto se hace de esta forma y se acabó, ¿no? Y luego te das cuenta que, por ejemplo, pues para multiplicar, puedes multiplicar de 6, 7, 10 formas distintas, ¿no? Y que depende de qué es lo que te es más cercano a ti, o sea, en tu forma de procesar mental, qué es lo que encaja mejor, ¿no? Y ese es un poco la magia, ¿no? De las matemáticas védicas. Así que, bueno, lo dejamos ahí, que hoy no toca hablar de eso. No se necesita ni ordenador ni calculadora para poder hacer las cuentas. Efectivamente. Así es, sobre todo cuando se coge soltura. Pues bueno, yo, después del preámbulo, voy a comentar un par de cosas que expliqué el otro día, ¿vale? No todo lo que expliqué el otro día, porque ya sabéis que hice un tema todo contextual de dónde procedía lo que estábamos trabajando. Pero el último día vimos 2 cosas muy importantes, ¿vale? Que, por un lado, era la configuración o la forma en que se empezó a medir el movimiento de los astros en el cielo, porque se tomó un modelo y no otro, y luego de dónde nació todo el tema digamos, de la ciencia astrológica, ¿no? Al final, pues bueno, como os comenté el otro día, pues todo esto procede, como siempre, del cubo y de la esfera, ¿vale? Y de las relaciones matemáticas que están implicadas en la generación del cubo y de la esfera, ¿no? Y como siempre, pues bueno, las proporciones que ya conocéis, el número pi, la proporción áurea, etcétera, ¿vale? Fijaros que no estoy entrando en detalles, pero sí introducimos un poquito el tema, ¿vale? Después vimos, entre otras cosas, cómo esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? De igualdad, o esta igualdad, mejor dicho, algebraica, que también la vemos aquí, que procedía tanto del misterio del Arca de la Alianza como del propio nombre del Logos, del creador en hebreo, pues bueno, teníamos esta igualdad entre las distintas proporciones y vimos que el cálculo del tiempo se configuraba a nivel del reloj y la distribución de lo que es los 360 grados en el cielo, ¿no? Como nosotros estudiamos lo que está arriba y lo que está abajo en función de esta ecuación, ¿vale? Y ahora hoy vamos a acercarnos a los distintos sistemas de metrología del tiempo, de los calendarios que utilizaban en civilizaciones antiguas. No podremos hacerlas todas, evidentemente, porque hay muchas, pero vamos a tocar algunas de las principales. Vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de Babilonia, vamos a hablar de la civilización maya y vamos a hablar también de los Dogón, vamos a hablar de la antigua China y nos van a quedar cosas, evidentemente, como siempre, porque es extensísimo el tema. Y si solo nos centramos en metrología del tiempo, podríamos estar haciendo programas y programas y programas y programas. O sea, todo tiene la profundidad que le queramos dar al final. El tema es que, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es enfocar a nivel relacional qué es lo más importante de los calendarios más significativos de estas civilizaciones que está relacionado con esta ecuación y cómo demuestra que toda esa metrología del tiempo está fundamentada
en esta ecuación, en esta igualdad algebraica que tenemos aquí, ¿no? Que yo he puesto aquí la ecuación del logos. Bueno, entonces, seguimos adelante. Y el primero que vamos a comentar está relacionado, bueno, procede de la civilización egipcia, que es el calendario civil egipcio. ¿Por qué se le denomina así? Porque era el calendario de uso común, ¿no? Entonces, ya la primera cosa que sorprende es que el cálculo de los meses se hacía en función de 360 días, ¿vale? Luego vamos a entender de dónde procede eso. Esto viene de la antigua Babilonia y de Sumeria. Luego veremos el por qué. Y bueno, en este caso, pues bueno, como vemos, eran 12 meses de 30 días, o sea, muy aproximado a lo que tenemos hoy en día. Luego, esto es un cambio importante. Habían 3 estaciones de 4 meses y los 12 meses se dividían en 3 decanatos de 10 días. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Fijaros en lo siguiente. Estamos hablando de 3 estaciones y que los meses se dividen en 3 decanatos cada uno de los meses. O sea, esto, fijaros que hay una recurrencia en el número 3. Esto es así porque, como ya sabéis, la cultura egipcia se basaba en el conocimiento de la Trinidad, conocimiento trinitario, que luego se traduce al final, que también lo hemos visto en otros programas, en la figura de el cubo de la esfera y luego el cubo con la esfera inscrita dentro, que es el objeto trinitario, ¿de acuerdo? Y que esto tiene una asociación con distintos dioses egipcios, etcétera, que luego vamos a volver a refrescar. Entonces, como digo, aquí hay varios temas interesantes, ¿vale? Como os he dicho, está el tema este trinitario de 3 estaciones de 4 meses y luego que los meses se dividían en 3 decanatos de 10 días. Fijémonos que en lo que es la distribución anual tenemos los 360 días que al final se le añadían 5, que se le denominaba días epagómenos, no veas el nombre, y eran unos días que eran para las celebraciones de los dioses. O sea, unos días de júbilo y de celebración. Luego veremos que la cultura maya, el calendario civil, estaba planteado prácticamente de la misma forma, a nivel anual, ¿vale? En cuanto al cómputo de días total, no en cuanto a la distribución de meses y demás. Entonces, como digo, en la parte superior, esta primera línea, tenemos los 12 meses de 30 días y que es un total de 360 días, a los que luego se le suman 5, pero fijaros que el énfasis son 360, ¿vale? ¿Y esto es por qué? Esto es por lo que ya hemos visto anteriormente. Es decir, por un lado, lo que es la división del cielo, vamos a poner esta diapositiva aquí arriba mejor, que es una circunferencia de 360 grados, que todo esto viene de la antigua Babilonia, ya lo sabemos, luego lo vamos a entender un poquito mejor. Y tenemos esos 12 sectores en el cielo, esos 12 símbolos del zodíaco, esas 12 parcelas de 30 grados cada una, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, pues vemos que tenemos aquí el número 12, es decir, los signos, los sectores del cielo, los grados, que serían los días, y el total de los días, que son 360 grados, ¿no? Por lo tanto, tenemos una representación del paso del tiempo que está ligada a los astros, ¿vale? Y que ya sabemos que esto está ligado además a todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Al conocimiento secreto encriptado dentro de los libros sagrados, dentro de lo que es el concepto del Arca de la Alianza, del nombre del creador, etcétera, etcétera. Al final, como lo repito por no sé cuántas veces que lo he dicho ya, pero que al final lo que estamos viendo es un conocimiento que, como digo, es común a todas las civilizaciones, a todas estas culturas, que cada una lo interpreta en función de su idiosincrasia, de su, podríamos decir, de su influencia geográfica, ¿no? Y de su propia cultura, ¿no? De cómo se ha diversificado su cultura. Y entonces, pues bueno, al final, si encontramos esa información raíz, ese conocimiento raíz, somos capaces de juntar las piezas del puzzle y ver que todo procede del mismo lugar, ¿no? Y esto, ¿por qué era importante para ellos? Pues era importante no solo porque fue legado por una civilización raíz, como digo, sino también porque, entre otras cosas, era la manifestación precisamente de esa unidad, de esa forma de entender todo lo creado
y que al mismo tiempo ellos, al introducirlo en sus propias metodologías, en su mitología y en todo lo que hacían, de alguna forma estaban respondiendo y estaban utilizando el mismo código con el cual pues, se supone que todo se había creado, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un poco el resumen de toda la historia, a grosso modo desde fuera, de todo lo que estamos viendo con el tema de los calendarios y en otros programas con otros temas, ¿no? Pero que es fundamental no perderlo de vista porque al final todo lleva al mismo sitio, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a decir, en esta primera línea hemos visto un resumen de lo que es la estructura celeste, ¿vale? En este caso, lo de las 3 estaciones y los 4 meses está referido, como digo, al ámbito trinitario, a la concepción trinitaria. Luego veremos con otros calendarios del Antiguo Egipto cómo esto se confirma, ¿vale? Y además es una confirmación muy sólida. Los 12 meses divididos en 3 decanatos de 10 días. Aquí hay 2 elementos. Por un lado, el tema trinitario de nuevo, y fijaros que tenemos los meses que son 12, que está relacionado con 10 días. Esto es muy importante porque fijaros que el otro día cuando yo expliqué cómo se había dividido todo el tema del cielo, toda la estructura celeste y cómo se había conceptualizado la circunferencia con los 360 grados, al final lo que hicieron fue partir de esta relación geométrica entre el cubo y la esfera inscrita, que ya sabemos que es esta que tenemos aquí a la izquierda, que una vez, digamos, bueno, sencillamente manipulada de esta forma para verla distinta, pero que es exactamente la misma expresión, ¿vale? Nos daba estos 2 números enteros que son el 5 y el 6, que están relacionados con el número pi y la proporción áurea, ¿vale? Entonces, como la base 5 y la base 6 no son muy cómodas de gestionar conjuntamente, es mucho más fácil a nivel de cálculo gestionar la base duodecimal y la base decimal, pues se optó por esta relación, ¿vale? O sea, multiplicando por 2 esto que tenemos aquí, aparece la base decimal y la base duodecimal. Por lo tanto, aquí tenemos una manifestación, un reflejo de esto en lo que es la manifestación de los meses, ¿vale? Fijaros que en el cálculo del tiempo ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Porque fijaros que cuando miramos lo que es el concepto de la hora, tenemos que está implicado el sistema sexagesimal, y entonces tenemos una hora que son minutos por segundos, que al final nos dan 3.600 segundos por hora, ¿vale? Pero que si lo miramos en el conjunto de las 12 horas, acabamos teniendo 432.000 segundos. Y, bueno, pues aquí vemos que efectivamente están relacionadas las 3 bases, la sexagesimal, la duodecimal y la base decimal, ¿vale? Y de eso parte este planteamiento que estamos viendo en el calendario civil egipcio, ¿vale? ¿Qué ocurre con este calendario? Algo importante, ¿vale? Porque lo que se denomina el año tropical, ¿vale? El año sidereal tropical, al final lo que ocurre es que no son 365 días, ya lo sabemos, sino que es 365,2422, ¿vale? Entonces, esas fracciones lo que producían era un desplazamiento temporal con el paso de los años. Es decir, que si nosotros, pues en el mes de junio, por ejemplo, en nuestra geografía, en este caso en Europa, ¿no? Donde estamos en España, que estamos donde estamos retransmitiendo. En el mes de junio, pues ya sabemos que es cuando los días van a ser más largos, o sea, los días más largos del año al final, cuando celebramos San Juan, que al final es la festividad de la luz, al final del mes de junio, y sabemos que son los meses que va a venir el calor precisamente por eso, ¿no? Entonces, con ese desfase que tenía en el calendario civil egipcio, pues bueno, pues se producía como digo, un poquito de descontrol en ese tema, ¿no? Luego lo corrigieron con otro calendario que también tenía, que era mucho más preciso. Este calendario, en realidad, aunque era el civil, y estaba rigiendo en parte las actividades que ellos tiraban para adelante, lo más importante dentro de todo esto es la ritualística, el simbolismo del calendario, ¿no? Luego veremos que esto está ligado como digo, con el calendario civil de los mayas y con el calendario civil de los babilonios, ¿vale? Pero que al final es fundamental esta primera línea de los 12 meses, 30 días, 360, ¿vale? 360 días al año. Porque hace coincidir lo que está en el cielo con lo que está en la tierra, con la manifestación de las actividades humanas, ¿vale? De la sociedad egipcia. Seguimos.
Otro elemento importante, yo he hablado del tema trinitario. Recordaréis en otros programas que hemos comentado que una de las trinidades clásicas del Antiguo Egipto, que es la que se ha usado de forma más común, más recurrente, a nivel de, digamos, encriptación hermética dentro de todo lo que es la articulación de todo este sistema de conocimiento, tenemos a tres dioses principales. Por un lado tenemos a Osiris, que es digamos, la figura del padre, figura masculina del padre, que representa al sol. Fijaros que estamos aquí hablando de los astros otra vez. O sea, y veréis que todo el rato es recurrente, es decir, conociendo el simbolismo, podemos relacionar los distintos niveles de conocimiento. Por lo tanto, Osiris, que es la figura paternal, que es la figura, digamos, que representa, ya lo sabéis, a nivel geométrico la esfera, y al sol, por ende. Luego tenemos a Isis, que es la figura que representa el aspecto lunar, el aspecto negativo, si queréis llamarlo así, de las cosas, que no significa malvado ni nada por el estilo, sino que sencillamente estamos hablando de una polaridad, ¿vale? Y que además está representada por la figura del cubo. Fijaros que aquí tenemos estos numeritos, ¿vale? Aquí para Osiris tenemos el número 3, para Isis el número 4 y abajo tenemos el número 5 para Horus. ¿Y esto por qué es? Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Y se produce digamos, una propiedad matemática que históricamente le hemos conocido como el teorema de Pitágoras, pero que, bueno, que ya lo comenté, que no fue Pitágoras el que descubrió dicho teorema y de las relaciones entre los triángulos de rectángulos y esas ternas que se denominan ternas pitagóricas, esos tríos de números que tienen una propiedad especial que luego veremos. Y como digo, no fueron los egipcios que lo descubrieron, sino que, bueno, que esto, los griegos, los helenos no fueron los que lo descubrieron, ni Pitágoras tampoco, sino que era un conocimiento que ya formaba parte de la escuela de las eras, ¿vale? De la escuela invisible. Y por lo tanto lo sabían, y esto está bien documentado ya hoy y bien reconocido, los egipcios, los chinos, seguramente también los hindús y alguna otra civilización aparte de los helenos, ¿no? De los griegos. Por lo tanto, un conocimiento que ha estado ahí en el paso de las eras. Entonces, fijémonos que este triángulo, ¿vale? Tiene un lado de longitud 3, es por eso que el número 3 está asociado a Osiris. El número 4 está asociado a la longitud de este lado del triángulo, que es Isis. Y el número 5 está asociado a esta longitud de aquí, que es Horus. Así como hemos visto que Osiris era, digamos, la polaridad positiva, la polaridad masculina y solar, Isis es la polaridad negativa, la polaridad lunar, ¿vale? Y finalmente Horus es la mezcla perfecta entre las dos polaridades, ¿vale? Que en el caso de la geometría representaría el cubo con la esfera inscrita, ¿vale? Y al final, pues bueno, el ciclo, digamos que es de la siguiente forma, ¿no? Luce el sol, está el Padre Creador, que es el origen. Después, progresivamente va llegando la noche y, por lo tanto, ahí domina Isis, ¿no? Y dentro del vientre materno de Isis, en la oscuridad, que es como germinan las semillas, nace Horus y al nacer, por lo tanto, está representado con el sol naciente, que al final, cuando madure, se convertirá, digamos, sustituirá la figura del Padre y acabará siendo el Dios Padre, ¿no? Así que este es el ciclo de la luz, pero también es el ciclo de la Trinidad y nos está explicando la metáfora de cómo funciona todo este sistema. Ahora vamos a hablar de otro calendario. Veréis cómo luego se relacionan entre ellos. El calendario lunisolar egipcio de 25 años. ¿Y por qué ahora os explico esto después de pegaros el rollo, de pegaros la chapa con el tema de los tres dioses, ¿no? De la Trinidad egipcia? Pues fijaros, el calendario duraba exactamente 25 años civiles de 365 días, porque ya sabemos que eran 360 días más 5 días epagómenos y por lo tanto eran 365, ¿vale? Y esto nos da un total de 9.125 días. Entonces, estos 25 años civiles son casi exactamente 309 meses lunares agrupados de la siguiente forma, ¿vale? Ellos lo dividieron de la siguiente forma y luego vamos a entender por qué. 16 años ordinarios de 12 meses y 9 años, perdonad, porque estos no son ordinarios, estos son años mayores, años grandes, ¿vale? De 13 meses.
Cada quinto año, los 2 últimos meses se contaban como de 60 días para que esto se pudiese articular de forma más engranada, ¿de acuerdo? Entonces, si multiplicamos la duración de un mes lunar, que son 29,53059 días, por esos 309 meses lunares, obtenemos un total de 9.124,95 días, ¿vale? Que son prácticamente esos 9.125 días del calendario civil egipcio. Por lo tanto, aquí ¿qué encontramos? Esto es muy importante. Encontramos una sincronización entre el movimiento del Sol y de la Luna en función de nuestro planeta, en función de la Tierra. Y ya os adelanto que cada vez que se implica los 3 cuerpos celestes, aparece la proporción áurea. Mirad, es muy sencillo. Al quedaros con los números, que ahora volveremos y entenderemos el porqué de estos años y qué tiene que ver con todo lo que os he explicado antes. Mirad, me voy a saltar la diapositiva y luego vuelvo. Si nos fijamos, tenemos aquí una relación matemática muy, muy simple, ¿vale? Porque es, digamos, la mitad del inverso de la proporción áurea, ¿vale? Que es prácticamente equivalente, multiplicado evidentemente por 1000 en este caso, que es 10 con este 3 aquí, ¿vale? Que sería 309, ¿vale? Y por lo tanto aquí tenemos una relación matemática muy simple que se está anclando a esto que se está explicando, que es la relación entre el Sol, la Luna y el planeta Tierra, ¿vale? Esto lo vamos a ver en distintas relaciones matemáticas asociadas a los calendarios y vamos a entender el porqué a nivel simbólico. Y un segundito porque me estoy achicharrando, voy a tener que poner el ventilador, que antes le he dicho a Luis que lo apagaba, pero me estoy quedando frito aquí, un segundo. Ponlo. Ahí. Bueno, familia, mientras va viniendo, en Aulas Pandora tenéis las formaciones de Adrián, por si queréis en algún momento hacerlas. Vale, ahí estoy otra vez. Vamos a ver. Venga, estábamos hablando de estos años, de estos 25 años del calendario lunisolar y dices, bueno, pero ¿por qué 25, no? ¿Y por qué 16 años ordinarios y 9 años mayores? ¿Qué tienen estos 3 números que esté relacionado con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Porque yo he dicho, para ellos era extraordinariamente importante el tema de la Trinidad y asociado a la Trinidad el simbolismo, ¿no? Ligado a los 3 dioses, ¿no? A Osiris, a Isis y a Horus. Pues mirad, vamos a ver. Fijaros que antes comentaba lo del teorema de Pitágoras, ¿vale? Este triángulo que veíamos antes nos está explicando una relación matemática que se produce en lo que se llaman las ternas pitagóricas, ¿vale? Y que se da, bueno, en todos los triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces, no todos los triángulos rectángulos son ternas pitagóricas, pero sí que funciona el teorema de Pitágoras. Esto es una pequeña aclaración, ¿vale? En este caso tenemos, como he dicho, un lado que vale 3, que sería el que representa a Osiris, al Sol, otro que vale 4, que representa a Isis, y abajo el que vale 5, que representa a Horus, ¿vale? Al niño dorado, que sería la analogía de Jesucristo, ¿vale? En lo que es la mitología egipcia. Entonces, ¿cómo funciona el teorema de Pitágoras? Pues mirad, muy, muy sencillo, ¿vale? Dice que la longitud de este lado multiplicado por sí mismo o elevado al cuadrado, como prefiráis, ¿vale? Lo que pasa que a veces cuesta entender, pero fijaros que aquí es más fácil porque decimos elevado al cuadrado, ¿qué significa? Pues precisamente esto, ¿vale? Estamos dibujando un cuadrado que es adyacente, que está pegadito a este lado y si nosotros contamos los cuadraditos pequeños que hay aquí dentro, nos está dando exactamente eso, es decir, nos está dando el valor de ese número elevado al cuadrado, ¿no? Si es 3 el lado, pues contamos cuadraditos, tenemos 3, 3 y 3, que son 9, ¿no? O sea, 3 por 3, que son 9. Ese es el valor, ¿vale? El que tenemos aquí, digamos, en el lado 4, en el que pertenecería a Isis, es 4 por 4, que son 16, ¿vale? Podemos contar los cuadraditos, lo veríais que hay 16, ¿vale? Y finalmente, el de abajo, el de Horus, que tiene una longitud de 5, pues evidentemente, pues 5 por 5, ¿vale? Que son 25. ¿Y de qué nos suenan 9, 16 y 25? Porque nos suenan de algo, ¿verdad? Hace un momento los hemos nombrado. Pues fijaros, es que es precisamente, está ligado al calendario lunisolar, ¿vale? Porque el calendario lunisolar es de 25 años en total
y tiene 16 años ordinarios y 9 años mayores, ¿vale? O 9 años grandes. Por lo tanto, este calendario lo que nos está explicando es la relación entre los tres dioses, entre los dioses trinitarios, ¿vale? Al final, la conjunción de lo solar y lo lunar es la perfección de las dos polaridades, la trinitaria, que es el propio Horus, ¿no? Que son esos 25 años. ¿Por qué? Porque el lado vale 5. ¿Y cuál es la figura que demuestra la igualdad del teorema de Pitágoras? Pues precisamente esta, ¿no? Que 3 por 3, que son 9, y 4 por 4, que son 16, sumados dan 25, que es exactamente lo mismo que 5 por 5, que es 25, ¿vale? Que es 5 al cuadrado. O sea, es increíble porque lo que han hecho con el calendario es no solo aunar lo simbólico y lo matemático, sino también lo astronómico. Es decir, es un calendario que está reverberado en todos los aspectos, ¿vale? Y es así como trabajaban. Pues esto os lo estoy explicando yo aquí. Es algo que no está explicado en ningún libro, ¿vale? Es algo, bueno, está explicado en el libro que he escrito, evidentemente, pero no está escrito en ningún libro académico previo, porque sencillamente no tienen en cuenta toda esta simbología para interpretar la ciencia antigua, ¿no? Y es algo que es tremendamente importante, porque al final el hermetismo, el conocimiento sagrado del alto sacerdocio y de las familias reales, ha venido a ser, como digo, el núcleo rector de todo lo que se ha construido después. Todo ha funcionado a raíz de este conocimiento y, por lo tanto, entenderlo correctamente nos va a permitir comprender mucho mejor no solo qué es lo que realmente nos estaban intentando transmitir desde el pasado, sino cómo podemos hacer uso de ello en el futuro, ¿vale? Entonces, está clarito, ¿no? Volvemos a rebobinar. Tenemos aquí este bonito triángulo simbólico que nos está hablando de las dos polaridades y de la trinitaria, que es Horus, ¿vale? Del símbolo trinitario. Y esto mismo es lo que vemos en el calendario de 25 años, que ya nos está hablando del símbolo trinitario y de los otros dos elementos. Y fijaros que además está muy bien porque el que se refiere a Osiris, ¿no? Que es 3 al cuadrado, que es 9, se los denomina años mayores, que además está asociado al número 13, que esto tendría más vuelta de hoja, pero de momento no vamos a darle más porque si no podemos generar un cortocircuito, ¿vale? Entonces, dejémoslo así. Lo que me interesa es que entendáis lo que os he dicho, que todo esto está engranado desde todos los ángulos posibles, desde el simbólico, desde el matemático, desde el astronómico, ¿vale? Esta gente no se dejaba nada atrás, lo tenían todo en cuenta. Seguimos. Esto ya lo hemos visto. Vale, vamos a ver otro ciclo, otro calendario egipcio. Pensad que yo solo estoy nombrando 3 aquí, hay muchos más, ¿vale? Estos son 3 que están bien aceptados por lo que es la comunidad académica. Hay otros que están en discusión todavía, pero estos por lo menos existe un acuerdo de cómo eran y cómo funcionaban. Y luego existen otros muchos que están, como digo, otros aceptados que no son tan importantes a lo mejor porque no se utilizaban de forma tan amplia. Y luego otros que sencillamente todavía no se ha llegado a un acuerdo respecto a si existían como tal o sencillamente eran un constructo teórico, ¿vale? Entonces, yo estoy trayendo hoy los 3 principales dentro de todo lo que era la liturgia y la vida civil dentro del Antiguo Egipto, ¿vale? Hemos visto el primero, que es el calendario civil. Hemos visto el segundo, que era el calendario lunisolar de 25 años, que como hemos visto estaba ligado al simbolismo de los astros en función de la Trinidad egipcia, ¿vale? Y ahora vamos a ver el ciclo exótico, que lo que nos viene a explicar es que los egipcios sabían perfectamente que el año no era solo de 365 días, que había una fracción que la estaban perdiendo. Y precisamente este ciclo exótico, este calendario exótico, les sirvió para poder ajustar sus cálculos y que no hubiera tanto desfase con las estaciones, ¿vale? Ya os explico cómo lo hicieron. En principio, la base constructiva del calendario es la misma que la del calendario civil. Tenemos los 12 meses de 30 días, que nos dan un total de 360 días. Luego, al final del año, tenemos esos 5 días epagómenos para celebrar el fin de año, que nos dan los 365, ¿vale? Y, por lo tanto, las 3 estaciones de 4 meses, los 12 meses divididos en 3 decanatos de 10 días
Y aquí la diferencia es que cada 6 años se pagó menos. Lo que se hacía, perdón, cada 4 años, es añadir un día a estos 5 días se pagó menos que se celebraban al final del año, ¿no? Un poco lo que hacíamos nosotros con los años bisiestos, ¿vale? Y de esta forma corregían en parte este pequeño desplazamiento que se producía entre el calendario y las estaciones astronómicas, ¿vale? Entonces, lo bueno, digamos que la cifra que hace coincidir a los dos calendarios es cada 1460 años, ¿vale? En función de este pequeño desfase, se produce una coincidencia exacta cada 1460 años. ¿Y esto por qué es importante? Pues ahora lo vais a ver. Mirad, aquí os voy a mentar a uno de los estudiosos más importantes a nivel académico del Antiguo Egipto, desde un punto de vista sistémico, ¿vale? Él ha sido, bueno, es un estudioso excelente de lo que es la matemática del Antiguo Egipto, pero también la ciencia en general, ¿vale? Y entre otras la meteorología, la astronomía, etcétera, ¿vale? Tiene tres tomos sobre la ciencia del Antiguo Egipto, Marshall Clagett, que son increíbles, son imperdibles, ¿no? O sea, para la gente que realmente pues, le guste estudiar estos temas académicos en plan serio y quieran profundizar, que busquen la obra de Marshall Clagett, que lo van a disfrutar, ¿vale? Entonces, Marshall Clagett, aparte de hacer toda la investigación en el ámbito científico, también nos habla de la traducción de un escrito de Ptolomeo IV, uno de los últimos gobernantes del Antiguo Egipto, ya sabéis, posterior a toda la conquista de Alejandro Magno, ¿vale? A la conquista helénica. Y en este escrito hay un reconocimiento y una evidencia de este ciclo que acabamos de hablar, del ciclo sótico, ¿vale? Y hay un texto un poco críptico que vamos a analizar, pero que es muy interesante, que dice: te saludamos, Isis Sotis, dama de 14 y señora de 16, que ha sido observada en su morada durante 730 años, 3 meses, 3 días y 3 horas. Vale, primer apunte aquí. Podemos ver que hay dos números que no se sabe muy bien dónde encajan, que son el 14 y el 16, ¿vale? Y ahora veremos qué es lo que comenta Clagett de ellos. Y por otro lado, tenemos que precisamente en este texto se habla del paso precisamente de la mitad del ciclo sótico, ¿no? Porque al final, fijaros que he dicho yo que eran 1460 años y aquí nos habla de 730 años. Aquí la peculiaridad es que después hay la postilla de 3 meses, 3 días y 3 horas. ¿Vale? En este punto, Clagett afirma que realmente es algo preciso esta afirmación, pero yo me voy al ámbito simbólico de nuevo, ¿vale? Fijaros qué importante si estábamos viendo que el año se estaba dividiendo en 3 estaciones y que cada mes se dividía en 3 decanatos, por lo tanto 3, el 3, otra vez y el 3, ¿no? Y aquí lo tenemos triplicado, es decir, 3, 3 y 3. Y ya sabéis lo que es 3 por 3, ¿verdad? O 3 más 3 más 3, que es 9, y aquí está haciendo referencia a 9. A Osiris, evidentemente, ¿vale? Es un símbolo trinitario. Y entonces fijaros lo que dice sobre los otros dos números Marshall Clagett. Dice, esto es muy interesante, ¿vale? Y creo que es de reconocer que este hombre, como académico que es, haya tenido las narices de reconocer que no sabe de qué va este tema de los números, ¿vale? Porque otros académicos sencillamente lo eliminan de la traducción o ni siquiera lo nombran y, por lo tanto, como no existe, pues entonces ya no hace falta retratarse, ¿no? Pero él, como es un tío serio, pues ha decidido decir, oye, pues mira, yo no sé lo que es, ¿vale? Entonces, digamos que los apuntes de la traducción dicen dama de 14 y pone entre paréntesis siglos, como pregunta, ¿no? Dice, y señora de 16, ¿qué? Como diciendo, esto ya no tengo ni idea de qué es, ¿no? Ni de qué va. Pues fijaros, vamos a averiguar la importancia de esta frase, ¿vale? Esta pequeña frase que es como una joya a nivel histórico y que está muy relacionada con lo que hemos visto hasta ahora. Es muy importante, ¿vale? Vamos a ver. Si volvemos otra vez a este triángulo que hemos visto antes, a este teorema de Pitágoras, a esta terna, ¿no? De 3, 4 y 5, de Osiris, Isis y Horus,
Si os fijáis, el cuadrado que pertenece a Isis, ¿vale? Estamos hablando de Isis, de la señora, ¿vale? ¿Cuál es el valor del área de ese cuadrado? 4 por 4, que son 16, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí el texto descrito de Ptolomeo IV? Dice señora de 16. Claro, señora de 16, ¿por qué? Porque estamos entrando en esta mecánica de cálculo. De la misma forma que en el calendario lunisolar de los 25 años está nombrado también, digamos, está registrado, ¿no? Lo de los 25, 16 y 9, pues en este caso que se está refiriendo a Isis en concreto, las referencias son para ella directamente. Y entonces tenemos uno de los dos números que dice de la dama, que es 16. ¿16 por qué? Porque a nivel simbólico, a nivel matemático, a Isis le pertenece el lado de 4 dentro de esta terna pitagórica y el área de esa parte del triángulo o de esa equivalencia matemática, mejor dicho, que vale 16. Por lo tanto, ya sabemos lo que es el número 16. Hemos despejado la incógnita, ¿vale? Y otra vez está directamente apuntando al tema simbólico y al tema matemático al mismo tiempo, ambos, ¿vale? Ambos conjugados. Y ahora vamos a ver a qué se refiere con lo del número 14, ¿vale? Otra vez, los 3 dioses. Y vamos a ver aquí, vamos a observar una fórmula que vamos a entender de dónde sale, ¿vale? Pero que es muy importante porque es que nos va a explicar el tema del número 14, ¿vale? Esta es una equivalencia que los egipcios conocían perfectamente bien, ¿vale? Y una prueba de ello es la construcción de la Gran Pirámide. Y ahora vamos a ver el porqué, ¿vale? Sencillamente os voy a explicar, esto lo vamos a llevar luego para esta diapositiva que tenemos aquí, que me he olvidado de pegarlo aquí en pequeñito, y entenderlo bien. Perfecto. Primero vamos a ver digamos, el simbolismo matemático que está detrás de este número 14, ¿vale? Fijaros que si nosotros tenemos una circunferencia, ¿qué es una circunferencia? Pensemos en el tema de la forma y en las proporciones, ¿vale? En este caso, el símil que nos está haciendo es un símil relacionado con la ecuación, no con la geometría, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente cuando el radio de una circunferencia vale 14, resulta que su perímetro, ¿vale? Nos va a dar casi exactamente 10 veces el número e por la proporción áurea, ¿vale? Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación algebraica que hemos visto antes y el número pi lo dejamos solito con el número 14, resulta que el número pi, que es símbolo de lo femenino, ¿vale? Está asociado al número 14, por lo tanto, a la dama, ¿vale? ¿Y por qué digo que lo conocían los egipcios? Pues mirad, es muy simple, pero también no deja de ser increíble, ¿no? Esto es lo que serían los planos de la Gran Pirámide, ¿vale? Y fijaros que tenemos aquí lo que es la base de la pirámide, ¿vale? No el zócalo, sino la propia base. Y existe un acuerdo entre los científicos de la longitud en codos reales que tenía cuando estaba perfectamente bien la Gran Pirámide, ¿no? Cada uno de los lados mide 440 codos reales. Vale, nos paramos un momentito. 440, ¿os suena de algo que acabamos de ver hace muy poco tiempo? Mirad, retrocedo una diapositiva. Vemos otra vez esta circunferencia de aquí. ¿Y cuál era el valor del perímetro? 44. ¿Y de dónde sale 44? Pues precisamente sale de multiplicar, en este caso, 10 por e por phi, y ese es el valor de 44, ¿vale? Entonces, si esto lo dividimos por 2 y por pi, que es la conversión del perímetro al radio de la circunferencia, obtendríamos el número 14, ¿vale? Y es ahí donde aparece, y ahora vamos a ver dónde más aparece, ¿vale? Porque la altura de la Gran Pirámide, que también está aceptado que son 280 codos reales, ¿vale? Está relacionado con esto que acabamos de ver, por una sencilla razón.
¿vale? Porque, y esto también está relacionado con el motivo del nombre del logos en hebreo, ¿vale? Que lo hemos visto en algún otro programa. Si nosotros cogemos y sumamos la longitud de los 4 lados del cuadrado de la base de la pirámide, es decir, 440 por 4, nos va a dar 1760, ¿vale? Ahora ya sabemos que, lo sabemos porque lo hemos estado investigando durante muchos programas, cuando hay un cuadrado tiene que haber una circunferencia. ¿Por qué? Porque el cuadrado es el símbolo del cubo y la circunferencia es el símbolo de la esfera, ¿vale? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la esfera o la circunferencia, en este caso, ¿no? El radio de la circunferencia? Pues mirad, de la altura de la Gran Pirámide, ¿vale? Esos 280 codos. Si nosotros nos imaginamos que la altura de la Gran Pirámide es el radio de la circunferencia, si queremos calcular el perímetro, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, multiplicaremos 280 por 2 veces el número pi. ¿Y sabéis cuál es el valor que nos va a dar? Pues precisamente nos va a dar esos 1760 codos reales que hemos obtenido con el perímetro de la base de la pirámide. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la Gran Pirámide nos está entregando una equivalencia geométrica, lo que se llama, en este caso, la cuadratura de la circunferencia, ¿vale? Es decir, una igualación entre el perímetro de la circunferencia y el perímetro del cuadrado, que ya sabemos que, vuelvo a decir, es una alegoría del cubo y de la esfera, y al mismo tiempo nos está dando una equivalencia matemática dentro de esa igualdad que nos está explicando cómo se engranan estas 3 proporciones, ¿vale? Porque si esos 280 codos reales lo dividimos entre 20, ¿vale? Es decir, entre 2 primeros, si queréis, serían 140 y luego entre 10, 14, ¿vale? Obtenemos esta igualdad que tenemos aquí. Y de hecho, esa igualdad queda reflejada con cada uno de los lados porque ya se aseguraron de que fuera muy simple de comprender, porque el valor que obtenemos en cada uno de los lados a nivel de codos reales es exactamente esto de aquí, 10 veces el número, la proporción áurea por el número e, ¿vale? Y este es el mecanismo por el cual ellos encriptaron las 3 proporciones. Y de la misma forma que lo hicieron en la Gran Pirámide, evidentemente lo hicieron en el calendario, ¿vale? En el calendario del ciclo sótico que acabamos de ver. Así que fijaros la complejidad, ¿no? Con la que tejen toda esta información, pero que al final siempre es verificable utilizando distintas vías. O sea, no nos podemos conformar con verificarlo solo desde un punto de vista, desde un ángulo. Se tiene que poder verificar desde distintos ángulos. Y hemos visto que lo hemos podido verificar a través de parcialmente el calendario civil, de forma muy evidente en el calendario de los 25 años lunisolar y finalmente con el calendario sótico, ¿vale? Así que esto sería un poco digamos, la forma en que los egipcios encriptaron esta información. Os he puesto esto aquí. Vamos a ver cómo vamos de tiempo porque estoy pegando un buen rollo con el tema de que Luis me ha dicho que teníamos un poquito más de margen. Sí, voy a tener que acelerar un poquillo porque si no nos vamos a comer hasta el tiempo de las preguntas. Fijaros que aquí tenemos este símbolo, que es una tau invertida, ¿vale? Este es el símbolo del logos en hebreo. ¿Y por qué digo en hebreo? Porque los valores de las letras en hebreo del creador, Yod, He, Bab, He, ¿vale? Expresadas de esta forma, nos están explicando exactamente el mismo enigma que hemos visto en la Gran Pirámide, ¿vale? Que es la cuadratura de la circunferencia. Porque la primera letra, que es Yod, representa el radio de la circunferencia y es por ello que está asociada a la emanación espiritual, y las otras 3 letras, que son el aterrizaje de esa energía espiritual en el mundo material, que son la representación del lado del cuadrado, ¿vale? Y que nos están explicando esa equivalencia matemática de la cuadratura de la circunferencia, que ya sabemos que alude al cubo y a la esfera, ¿vale? Cierro paréntesis con este tema y vamos a seguir con el tema de los calendarios de la antigua Babilonia. No sé qué opinas tú, Luis. Dejaremos un poquito más de tiempo para que puedan preguntar. Ves tranquilo. Si necesitas media hora más, media hora. Venga, perfecto, pues ya está. Vale, pues vamos ahora con los calendarios de la antigua Babilonia.
Como tenemos tiempo por delante, Luis, y es complejo lo que estoy explicando, Sí. si entra alguna preguntilla por ahí sobre esto, la puedo Vale. contestar al momento, ¿vale? Perfecto. Porque es que hay muchos datos, ¿vale? Entonces, yo sé que los que luego lo vean en casa lo pueden parar, pueden rebobinar, pueden volverlo a ver, pueden echar para, en fin, lo que haga falta, pero ahora mismo en directo es como que, ¿sabes? Te quedas un poco mareado en función de todos los datos que estoy dando, ¿vale? Entonces, si entra alguna pregunta, la respondo al momento. Como decía, vamos a empezar con los calendarios de la antigua Babilonia, ¿vale? Y vamos a ver el calendario civil babilonio. En este caso, es un caso paradójico, ¿no? Que es de donde procede todo el meollo de la cuestión, porque fijaros que el anual es de 360 días, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que entre el calendario civil y el calendario astronómico, es decir, el paso de las estaciones real respecto a los días, había un desfase bastante grande, ¿vale? De 5,25 días año. Y eso significa que con el paso de los años cada vez había un desfase más grande. Y no era porque los babilonios fueran malos matemáticos o malos astrónomos, al contrario, eran buenísimos, ¿vale? Entonces, aquí hay que buscarle una explicación distinta, que es la explicación que ya hemos visto a través de los egipcios, que es que para ellos tenía una importancia tan grande a nivel simbólico estas cifras que no quisieron desvirtuarlas, aunque existiera un desfase a nivel de organización civil. Imaginémonos lo importante que era estos números que hemos explicado dónde han salido y lo crucial que era para ellos utilizarlos para aterrizar todas las actividades del día a día y que todo estuviera muy bien cuadrado en función de la mecánica celeste y en función de la medida de lo que es la manifestación de las matemáticas de la creación, ¿vale? Entonces, fijaros que, además de la forma que ellos tenían de contar el año, procede realmente la medición del tiempo que tenemos hoy en día, ¿no? Eso que hemos visto antes que está ligado a la ecuación. Y fijaros, esto es un fragmento del libro, del capítulo en el que explico todo esto, ¿no? Dice, instauraron la división del año en 360 partes, dividido en 12 meses, de 30 días. Y el propio día lo dividieron en 12 horas. Fijaros que los días estaban divididos en 12 horas, no en 24 inicialmente, ¿vale? Es por ello que el reloj es de 12. Después se acabó dividiendo el día en dos periodos iguales de 12 horas. En realidad, primero no eran iguales, eran 12 horas distintas, pero bueno, eso no vamos a entrar porque es complejo, ¿vale? Pero que al final se impuso el día de 24 horas, de 12 más 12, por el tema del equilibrio entre la luz y la oscuridad, ¿vale? Entonces, fijaros que siempre estamos hablando del tema de la polaridad, de la dualidad y finalmente de la trinidad. O sea, es el eje central, aparte del tema matemático, de toda la construcción a cualquier nivel de todas estas culturas, ¿vale? Y dice, finalmente, estas 12 horas se dividen a su vez en 360 partes. O sea, fijaros que lo que hacen es generar un mecanismo recurrente. O sea, no solo se permiten desfasar el calendario civil respecto al calendario astronómico, que ya sabemos que si el calendario astronómico se desplaza también el calendario climático, ¿no? Porque las estaciones se van desplazando cada año. Sino que además la forma de dividir el tiempo era una recurrencia de esta misma medida. O sea que de base ellos estaban trabajando como eje central con esos 360, 12, 30, ¿vale? Que es la medida con la que se divide el cielo y con la que se miden las cosas que están arriba, ¿vale? Por lo tanto, es el precursor más antiguo de nuestro sistema meteorológico de las horas, junto con el sistema egipcio, tolemaico, que es el que se impuso al final, que fue el método que se acabó imponiendo, es lo que pongo aquí, ¿no? Seguimos. Vuelvo otra vez a mostrar esto, ¿por qué? Porque en función de lo que acabo de explicar, entendemos mucho mejor el por qué estamos midiendo las horas como lo hacemos, pero fijaros que está en perfecta armonía con esa ecuación que nos está mostrando el equilibrio entre las proporciones, ¿vale? Y que la conseguimos deducir de las medidas del Arca de la Alianza, también del libro de Apocalipsis, del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, ¿vale? Mejor dicho, escrito por Juan, ¿vale?
y también del nombre del creador en hebreo. Todo eso lo tenéis en otros programas, no lo voy a volver a explicar, pero que básicamente todo procede de lo mismo. Fijaros, ahora voy a hacer un pequeño recorrido, y aquí pongo 2 citas, ¿vale? De algunos de los académicos más destacados en lo que es la metrología del tiempo. ¿Por qué? Porque no les saben dar otra explicación, no les saben dar ninguna explicación al tema de los 360 días, que fue la base, como digo, del calendario civil de la antigua Babilonia, ¿vale? Es como la gran incógnita. Y si os fijáis, yo estoy desvelando el porqué, ¿vale? Y no solo lo estoy desvelando desde la perspectiva de los babilonios, sino que además encaja, como hemos visto, con el antiguo Egipto, y no solo con las matemáticas, sino también encaja perfectamente con los datos históricos y con los datos simbólicos, con lo que procede de la escuela hermética, ¿vale? Lo que dicen David... Sí. Hay una pregunta, si quieres. Vale. Sandy nos dice desde California, saludos Adrián, ¿qué nos puedes decir del calendario maya? ¿Es más correcto alineado con el cosmos, como dicen? Ese viene después, Sandy. Si me dejas 5 minutitos más, nos plantamos en el calendario maya, ¿vale? Es otro de los calendarios que vamos a comentar hoy. Entonces, disculpa, Sandy, que no te conteste más, pero por como vamos a entrar ahora, yo creo que se dará por contestada la pregunta. Y si no, tú misma luego me puedes volver a preguntar y ahondamos un poquito más, ¿vale? Vuelvo a la cita, ¿no? Como dicen David H. Kelly y Eugene F. Milone, dice, es muy difícil ver cómo un año de 360 días pudo haber generalizado una estructura asociada al orto helíaco de las estrellas asociado con fechas específicas. ¿Qué significa esto? A ver, un momentito, ¿vale? Porque es como una frase trabalenguas. Lo primero, lo de los 360 días ya hemos visto que no casa con el tema solar, ¿vale? Porque el tema solar son 365,25 aproximadamente, ¿vale? No casa con el tema lunar, porque los meses lunares son de 29,53059 días, ¿vale? Ahora lo veremos esto. Y tampoco casa con la salida o la aparición de una estrella en el horizonte después de su periodo de invisibilidad justo antes del amanecer. Esto es el orto helíaco, ¿vale? Entonces, si no está ligado al Sol, no está ligado a la Luna y no está ligado tampoco a las estrellas, ¿para qué demonios estaban utilizando los 360 días? Entonces dicen lo siguiente, ¿no? Dice, no obstante, dice, el Sol se mueve algo menos de 1 grado por día. Habría sido algo natural extender el significado de día a la medida también entendida como 1 grado, ¿vale? O sea, es decir, ellos intentan hacer una aproximación simbólica, ¿vale?, a este tema, pero que evidentemente es incompleta en el sentido de que tampoco explica el origen de los 360, o sea, el por qué la circunferencia se parte en 360 y dónde sale el 360, que es el que se impone en toda la metrología, no solo de la antigüedad, sino de nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Porque al final nosotros hemos heredado esta forma de medir el tiempo, esta metrología, ¿no? Entonces, la única explicación razonable, a tenor de todo lo que hemos visto, es la que os estoy dando, que es una explicación enteramente matemática y de conocimiento, como digo, matemático ligado al simbolismo y ligado a ese legado científico y tecnológico que procede de una civilización raíz, ¿vale? Y ahora vamos a comentar, por lo que decía, básicamente, otro ciclo que viene de la antigua Babilonia, que es el ciclo de Saros, ¿vale?, o ciclo de los eclipses. Y lo digo porque podría surgir la pregunta, como he dicho, es errónea y evidentemente a nivel académico está totalmente descartado, pero bueno, para todos los que nos veis, de decir, oye, ¿ni nos podría ser que sencillamente no supieran calcular mejor? No. Precisamente en la antigua Babilonia había una casta sacerdotal especial, que eran los antiguos caldeos, que los denominaban magi, que es como mago, pero no mago ilusionista de hoy en día, sino un mago de verdad, o sea, alguien que es capaz de alterar la estructura de la realidad, ¿vale?, y de comprender las leyes naturales. Eso era un magi, ¿vale? Y esta gente fueron los que calcularon el ciclo de Saros, o el ciclo de los eclipses, ¿vale? Que lo que nos explica es pues cuándo se inicia un tipo de eclipse concreto y cuándo se repite el mismo eclipse a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, está basado en lo que se denomina un periodo sinódico. Esto es importante para algo que va a venir después,
Y os lo leo aquí porque veréis que es muy sencillo, ¿vale? Un periodo sinódico está determinado por el intervalo temporal que necesita un objeto para pasar por el mismo punto en relación a otros dos objetos, ¿vale? Fácil. En este caso, ¿qué va a ser? Estamos hablando de la Tierra en referencia a qué? Bueno, en este caso de la Luna, mejor dicho. Referencia que a la Tierra y al Sol, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, el ciclo de Saros es un ciclo que se basa en los periodos sinódicos de la Luna, ¿vale? ¿Para qué? Para calcular cómo funcionan los eclipses, cuándo van a ser y cuándo empieza un ciclo de eclipses y cuándo acaba, ¿vale? Se necesitan 223 meses sinódicos para completar el ciclo de Saros, ¿vale? Y aquí, acordaros de lo que os he comentado antes, muy importante, volvemos a tener aquí una referencia matemática, siempre que están relacionados la Tierra, la Luna y el Sol, en ciclos combinados, aparece la proporción áurea, ¿vale? Antes lo hemos visto ya, lo volvemos a ver. Fijaros, en este caso, 223 meses sinódicos es prácticamente 100 veces la raíz cuadrada de 5, que es el origen algebraico de la proporción áurea, ¿vale? Así que está clarito, ¿vale? Por un lado, hemos entendido que esta gente sabían calcular muy bien y que lo de los 360 no se debió a un error, sino que se debía a algo muy, muy importante, teniendo en cuenta el conocimiento científico y tecnológico que ellos tenían. Y no solo eso, sino que si asumimos que existió un legado de una civilización anterior, pues ellos lo quisieron dejar perenne, ¿no? O sea, fijado para que todos pudiésemos el día de mañana desgranar eso y tener unas pistas que fueran indiscutibles respecto a ello, ¿no? Y ciertamente, si uno observa lo que yo he estado explicando en estos últimos dos programas y los que vienen antes, nos podemos dar cuenta que efectivamente es así. O sea, en todo el conocimiento nuclear de estas civilizaciones, todo lo que se encripta simbólicamente, todo lo que se construye a nivel de civilización, de cultura y de acción, tiene como raíz este conocimiento, ¿vale? Fijaros que si nos vamos a observar directamente, ya no voy a hablar de calendarios, nos vamos a observar nada más teniendo en cuenta lo que es el año natural, ¿no? El que le llamamos nosotros año tropical de la Tierra, que son 365,24-22 días respecto a los meses lunares que hay en un año, ¿vale? Nos vamos a encontrar esta bonita cifra que tenemos arriba, ¿vale? Que estamos dividiendo por 29,53359, que es lo que os decía, que es la duración de un mes lunar, y al final obtenemos esta cifra de aquí. ¿Y qué es esta cifra? Pues fijaros qué relación tan simple, ¿no? Estamos 20 entre phi, nos está dando 12,36. O sea, estamos obteniendo otra vez una relación con la proporción áurea, que ¿qué implica? Está implicando a la Luna, a la Tierra y al Sol, de nuevo, ¿vale? Así que cada vez que implicamos a los tres astros, acaba produciendo esa relación de la proporción áurea, ¿vale? Al final, fijaros que siempre está ligado al fenómeno trinitario, a las tres proporciones, al símbolo de los tres dioses, etcétera, 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 ¿vale? Siempre lo tenemos ligado de la misma forma. Y ahora vamos a la parte que está esperando Sandy, ¿vale? Que es la parte del calendario maya, ¿vale? Que se denomina calendario maya, porque al final es, yo diría, de la cultura precolombina, ¿vale? Porque el calendario, por ejemplo, la Piedra del Sol, que es de azteca, y bueno, hay una serie aquí de calendarios que sí, maya, pero bueno, que hay cultura precolombina en general, ¿vale? Y que tampoco sabemos si fueron realmente los mayas o fue una civilización precolombina anterior que también la subieron y muchas desconocidas. Adrián, sería tolteca en todo caso, ¿no? El conocimiento tolteca. Bueno, antes de los toltecas hubieron otros también. Si es que al final... Olmecas también, efectivamente. El tema es que al final lo importante es que ese conocimiento está ahí, ¿no? Llamémosle como le llamemos. En este caso, pues calendario maya si queréis, ¿vale? Y yo voy a explicar tres en concreto. Lo que pasa es que no voy a entrar a tope en los detalles porque si no, hoy no acabamos, ¿vale? Voy a explicar que estaba el calendario sagrado, después estaba el calendario civil de los mayas y finalmente estaba el calendario de la cuenta larga, ¿vale? Entonces, ¿cómo se engranaban estos tres calendarios? Aquí es donde está el medio de la cuestión, porque vamos a ver cómo se engranan
con esta ecuación de igualación que hemos estado viendo durante este programa y el programa anterior, ¿vale? Y es muy interesante porque lo han hecho completamente diferente los egipcios. Ellos lo explican de una manera, los babilonios a su manera y esta cultura, los mayas, de una manera completamente distinta, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ir a esta reducción de la ecuación inicial, de la original, ¿vale? Para entender de dónde va a proceder una parte de los valores. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Fijaros que esto venía de las medidas del Arca de la Alianza y que al final yo hacía la normalización y se convertía en esto. Pero bueno, lo importante es que quiero que os quedéis con que dentro del simbolismo de esta ecuación tenemos aquí a los tres integrantes de nuevo, ¿vale? Al número E, que representa la figura paterna, la figura masculina, la figura espiritual, que es la expansión. Al número Pi, que en este caso es la figura materna, la figura lunar, ¿vale? La figura del hermetismo, del oculto, ¿vale? Y finalmente la proporción áurea, que representa al niño dorado, a Horus, ¿vale? A Jesucristo, lo que queráis, que es el símbolo trinitario, ¿vale? Y en este caso, el calendario sagrado de los mayas, ¿vale? Está ligado a este primer componente, que es el del origen, ¿vale? Que es el de la expansión, el espiritual. Bueno, con razón era el calendario sagrado, ¿vale? Fijaros que la duración del calendario sagrado maya eran 260 días, ¿vale? Ellos después contaban los meses de 20 días. En este caso, pues evidentemente habían 13 meses en el calendario sagrado, que si os fijáis es el doble de esta cifra. El número 13, aunque se le haya, digamos, etiquetado, ¿no? De forma negativa, asociado al mal, es un número que está asociado precisamente a lo contrario, es decir, está asociado al tema espiritual, ¿vale? En realidad, pues bueno, nos podemos remitir a la cultura cristiana, ¿no? Si os fijáis, está el tema de los 12 apóstoles y Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesucristo está en el centro y los 12 apóstoles están alrededor, ¿no? Que en el fondo también es una metáfora de lo que hemos estado viendo respecto al tema de la esfera celeste, ¿no? Y de cómo se mide el tiempo. Entonces, vuelvo, aterrizamos otra vez. Si os fijáis, esto va a ser una alusión directa a esta parte de la ecuación y vamos a ver por qué, ¿vale? Porque vamos a analizar los otros dos calendarios y nos vamos a dar cuenta de que las otras componentes de la ecuación aparecen y que la única que no aparece es esta. Y por lo tanto, por descarte, está aludiendo directamente, y además es que es evidente, ¿no?, a esta parte de la ecuación, ¿vale? Si os fijáis, precisamente, este 260, ¿vale? Este número 26 da igual, porque podríamos hacerlo, aquí podríamos hacer 100 y 160 abajo y estaríamos cumpliendo con la misma equivalencia matemática, ¿vale? Al final, nos está haciendo referencia ¿a qué? A la cuadratura de la circunferencia, que ya lo he explicado, y a la cubicatura de la esfera. Por lo tanto, es lógico que esté ligada, digamos, al calendario sagrado y sea la parte más secreta de esta forma de medir el tiempo, ¿vale? El calendario perdonad, que me saltó uno. El calendario civil maya tiene una peculiaridad, ¿vale? Que es un calendario de 18 meses, ¿vale? Porque cada uno de los meses tiene 20 días. Entonces, aquí hay algo que me llamó la atención rapidísimo respecto a la ecuación con la que se construye la metodología del tiempo. Y es que me di cuenta enseguida que estos dos términos que tenemos aquí al final, ¿vale? 360pi y 100pi por el número plástico, ¿vale? Su máximo común divisor, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es el número mayor que los puede dividir a cada uno de los dos, ¿vale? Sin hacerlos fraccionarios. Es decir, que yo 360 lo puedo multiplicar por 20 y 100 lo puedo multiplicar por 20. Pero que no hay ningún número más grande que pueda dividir, he dicho multiplicar, que puede dividir a ambos números sin convertirlos en una fracción, ¿vale? ¿Y qué obtenemos cuando dividimos 360 dividido entre 20? Pues evidentemente 18, que son los meses del año, pero si dividimos el número 100, obtenemos 5
que son esos 5 días al final también, que son en el calendario egipcio son los días epagómenos y en el calendario maya son los días que son de mal augurio, ¿vale? O son lo contrario que la civilización egipcia. Y ahí está lo que hablábamos del tema cultural, ¿vale? Y claro, esto podría ser, entre comillas, una coincidencia, ¿no? Hasta aquí. Y yo podría decir, bueno, no sé si esto es o no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, cuando nos vamos a mirar el calendario de la cuenta larga, ¿vale? Que son ciclos de 144.000 años. Aquí vamos a coger otros dos componentes de esta ecuación, ¿vale? En este caso nos vamos al máximo común divisor, que va a ser 72, ¿vale? En este caso, fijaros que podemos dividir 432 entre 72 y nos va a dar 6 y 360 entre 72 que nos va a dar 5. Si aunamos lo que hemos encontrado uniendo, digamos, estos dos elementos en un lado y estos dos elementos en el otro, vamos a obtener precisamente los números que están implicados en lo que es el calendario de la cuenta larga. Es decir, fijaros, es que esto es la bomba. Es decir, en este caso los mayas partieron de la ecuación, en vez de pensar en el simbolismo y las proporciones como han hecho los egipcios, o directamente en los números tal cual, fijándolos, ¿no? Como han hecho los babilonios, que es en plan, no, este es el número y este tiene que ser, ¿vale? Y de aquí no nos movemos. Los mayas lo que hicieron fue otra cosa totalmente distinta. Lo que hicieron fue aplicar los divisores de estos números, ¿vale? Y combinarlos de forma que obtuvieran los 3 calendarios, ¿vale? O sea, y esto es, como digo, es muy simple de ver solo analizando los divisores de los distintos coeficientes de esta expresión, ¿vale? Algebraica. Así que, bueno, ya veis que tampoco estoy analizando mucho los calendarios en este caso porque es que no nos va a dar tiempo, ¿vale? Decir que el calendario de la cuenta larga, ¿vale? Considera que un Baktun, que es el ciclo completo, son estos 144.000 años, ¿vale? Y que, bueno, pues sale de esto que os acabo de enseñar, ¿vale? Que parece todo un poco retorcido, pero si lo veis y lo analizáis cuidadosamente, tiene una lógica aplastante, ¿vale? Porque cada civilización, como digo, se ha fijado, ha entendido esta expresión de una forma diferente y la han inmortalizado de forma distinta, pero siempre utilizando las matemáticas, ¿vale? Esto es lo importante. Aunque lo hayan hecho distinto, siempre han utilizado las matemáticas, ¿vale? Y ahora ya para acabar, me gustaría contaros algo que está muy relacionado con esto. Esto que estáis viendo es muestra del arte Dogon en una cultura en el África. Es una tribu muy especial porque es una tribu que tiene un conocimiento astronómico. Ellos ya sabían antes de que nosotros con nuestro instrumental moderno fuéramos capaces de observarlo, que Sirio B estaba constituido por 3 estrellas, ¿vale? Cuando nosotros pensábamos que eran 2, ellos afirmaban que eran 3 y lo tenían súper claro esto. Pues bueno, pues resulta que los propios Dogon tienen una leyenda que dice que la creación se sostiene en un cuadrado de 8 por 8. ¿Vale? Ojo lo que os estoy explicando. Dicen que la creación se sostiene por un cuadrado, la figura, una plataforma de 8 por 8, ¿vale? Una plataforma cuadrada de 8 por 8. Y ahora rescatemos lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Y fijaros que este símbolo, esta tau de sagrada del Logos, que contiene el nombre, ¿vale? Procede de esta figura que tenemos aquí, que hemos visto en otros programas, que es un cuadrado de 8 por 8, que lo que nos está dando es esa equivalencia, ¿vale? Partiendo del triángulo sagrado que hemos estado analizando todo el programa, ese triángulo isíaco, ¿no? Que nos está hablando de Isis, Horus y Osiris, es decir, la Trinidad egipcia, que luego, precisamente con esas, digamos que a partir de esas letras, ¿no? Pues se construyen los nombres de los propios dioses en heleno o en hebreo, en griego, ¿no? Como lo denominaron los romanos, pero que al final son las 3 letras que proceden del nombre semítico, ¿no? Y que, como digo, están reflejando en este cuadrado de 8 por 8, que es de donde parte el tablero de ajedrez que todos conocemos,
y otra serie de símbolos que otro día analizaremos más ampliamente, ¿no? Porque este cuadrado pues da mucho de sí y yo creo que un día haremos un programa único exclusivamente analizando este símbolo, ¿vale? Bueno, esta es la Tau que ya conocemos, que viene de todo esto que os está explicando. Y para que veáis que no solo los Dogon creen esto de forma fehaciente, os voy a mostrar algo que tenemos aquí, que es el I Ching, ¿vale? Con sus 64 trigramas, ¿vale? Hexagramas, mejor dicho. Y precisamente a la derecha tenemos a Fu Xi, ¿vale? O Fu Ji, que fue supuestamente el primer emperador de la antigua China, de la primera dinastía china. Y Nuwa, ¿vale? Que al final Fu Ji y Nuwa actúan algo así como la dualidad, ¿no? Como Osiris e Isis, ¿vale? Son las dos polaridades y muestra de ello es que él en la mano tiene el símbolo de lo que es la naturaleza cúbica, ¿vale? Lo tienen como intercambiado y ella tiene un compás en la mano, símbolo de la esfera, ¿vale? Si os fijáis, el propio símbolo de ellos entrelazados es equivalente al caduceo, al símbolo alquímico que lleva Hermes en la mano, ¿no? Ese bastón, ese báculo que lleva Hermes o Mercurio. Y además, la falda que portan, ¿vale? Es precisamente el trapecio, el trapezoide, el símbolo del creador del logos que hemos visto en otros programas también, ¿vale? Y evidentemente, como es en el cielo, es en la tierra, y es por ello que todas las constelaciones que están alrededor de ellos están simbolizando esto que os he estado explicando durante todo el programa, ¿vale? Y al final, nada, comentaros que esta imagen del I Ching tan bonita, que al final estamos otra vez observando lo mismo, el cuadrado y la circunferencia, o el cubo y la esfera, es una imagen que viene de la colección privada de Leibniz, otro personaje que fue, como sabéis, porque lo he comentado, Rosa Cruz, y que además tenía un buen conocimiento de todo el fondo de esta cultura hermética, de toda esta cultura, de este conocimiento secreto, que ha pasado de civilización en civilización, de boca a oreja, de maestro a alumno, y que yo programa a programa os estoy compartiendo con vosotros y estamos redescubriendo de forma apasionante. Así que, bueno, hoy hemos llegado hasta aquí, ¿vale? No me voy a extender más porque tengo ya la cabeza frita también de toda la información que os he dado y de intentar transmitirosla de la forma más fidedigna posible. Ya sé que esto está en la base del vídeo, pero bueno, yo lo vuelvo a poner porque soy pesado. Tenéis aquí un enlace, ¿vale? Y desde ahí podéis conectar con mis redes. No os olvidéis de darle like al vídeo de la caja de Pandora, ¿vale? Y de compartirlo con la gente que penséis que le puede gustar. Cuanta más gente, mejor, porque este es un conocimiento que tiene que llegar y además en la propia caja de Pandora pues van a encontrar otras cosas que les van a interesar mucho, que no solo son mis vídeos, ¿vale? Y en fin, que eso está ahí, que merece la pena. Y que no os olvidéis que todo lo que he estado explicando hoy, ¿vale? Procede de la investigación que he estado realizando durante más de 8 años y que se ha visto plasmada en mi primer libro, La revelación de la unidad, que lo podéis encontrar en librerías, lo podéis encontrar en Amazon.es, en Amazon.com, lo podéis encontrar dentro de España también en diferentes librerías virtuales, como puede ser todostuslibros.com, ¿vale? Que es una asociación de libreros que hay que apoyar. En fin, la Casa del Libro, que lo vais a encontrar sin problemas, ¿vale? Y que os recomiendo que lo tengáis porque aún quedan algunos ejemplares de la primera edición y va a ser un libro que os aseguro que dentro de un tiempo va a tener un valor, ¿vale? Y ya está, Luis, no me enrollo más porque le pego aquí una chava brutal. Supongo que tienen que haber por ahí preguntillas. Pues sí, mientras la gente viene, pues bueno, viene me refiero a hacer preguntas, ¿no? Pregunta 2 puntos y formulan la pregunta en mayúscula. Pues mientras vais entrando, pues deciros que también tenemos en aulaspandora.com, entráis por autor por Adrián García y tenéis esta serie también de talleres que ahora sí que mismo los podéis hacer, la formación online de matemáticas áureas, impresionante. Antes había una persona en el chat que me había dicho, si las matemáticas áureas, con lo bueno que ha sido, pues imagínate las matemáticas védicas, tiene que ser algo similar. Pues sí, yo te digo que sí, que cuando tengas el de matemáticas védicas también será una pasada, que a ver si lo puedo poner antes de Navidades. Luego el de Crisálida, que también la formación de Crisálida la tenéis ahí, que también la podéis hacer.
Y ya os comentó también Adrián que tanto la psicoquinesis como crisálida con los 4 módulos, que ahora de momento sí hay plazas, pero más adelante ya con el tema de la empresa nueva, pues que no se podrá, ¿vale? Eso te iba a decir, Luis, que lo vamos a cerrar a finales de septiembre, ¿vale? Porque yo es que no voy a dar abasto, estoy ya muy liado, entonces, en fin, que todos aquellos que penséis que os apetece hacer el curso conmigo, con las prácticas luego del tema de psicoquinesis y demás, que ya sabéis que las vamos a hacer con el aparato que procede de la investigación de más de 28 años de la Universidad de Princeton respecto a todo este tema, pues bueno, pues que estáis a tiempo, pero solo el mes de septiembre, ¿vale? El mes de octubre ya esto, chao, porque yo ya no doy abasto. Precisamente tengo por ahí a un alumno pobre que estamos intentando encontrarnos, Miguel Ángel, que igual nos está viendo hoy, si no, igual verá el vídeo seguro, pobre, que lo tengo ahí, que vamos idas y vueltas, a ver si acabamos de coincidir, pero quedamos que voy muy liado y bueno, pues ahora atenderé a los alumnos que ya han comprado el curso con las prácticas y aquellos que lo compréis ahora durante el mes de septiembre, ¿vale? Pero ya el resto os tendréis que conformar solo con la parte de crisálida sin las prácticas, las mentorías de psicoquinesis, ¿vale? Es importante. Pues familia, ¿alguna pregunta que tenga que ver con las matemáticas, que tenga que ver con lo que ha explicado Adrián García, que tenga que ver con la parte esta histórica que habéis visto? Lo digo porque, lo digo por eso, porque estamos usando el tiempo para que puedan hacer preguntas para él, específicamente para el tema que acabamos de acabar. A ver, me saludáis, muchas gracias por los saludos, pero quiero preguntas. luego cuando ya acabemos, luego me hacéis las preguntas. No, pero me siento halagado, Luis, porque si no hay preguntas es que igual lo he explicado bastante bien hoy, ¿sabes? Porque normalmente siempre hay muchas preguntas. Entonces, si no hay preguntas es que se ha entendido. Y si se ha entendido es que ha salido bien. Entonces estoy contento. Sí, no, pero bueno, puedes pedirles ahora lo que hablemos antes al principio, ¿no? Ahora que nos sacan un resumen y les ponemos notas. No, eso lo hago en persona. Si venís a mis talleres y a mis seminarios, ahí sí que hago preguntas en vivo y en directo, disparo sin preguntar, ¿vale? O sea, yo sí pregunto, pero vaya, que vamos, no, que lo hago divertido para que estéis ahí también vosotros disfrutando y se genere un poco más de sinergia de grupo, ¿no? Que es un poco lo que apetece, sobre todo cuando estás en persona, que últimamente parece que no nos dejan estar, pero bueno, aunque sea de forma virtual, en los cursos, ya sabéis que cuando lanzo un curso nuevo, siempre hacemos una masterclass en la cual nos vemos todos en persona y ahí podemos estirar un poco y alargar todo lo que hemos hecho en el curso, que eso merece la pena siempre. Bueno, por aquí estoy leyendo, pero no, se están saludando entre ellos los que van entrando nuevos. Pues no hay preguntas, Adrián. No, yo perfecto, Luis, porque ya te digo que hoy ha sido un desgaste importante porque había muchos datos, mucho tema matemático, mucha relación histórico-simbólica matemática y al final la verdad es que yo también, por mucho que haya parido el tema, ¿sabes? Y que lo haya redescubierto, al final también son muchas cosas y al final necesitas un poco de pistón. ¿Y habrá una tercera parte o para aquí? No, ya esta parte la dejamos aquí porque yo creo que he dado bastante información de esto. Como digo, a ver, al final todo lo que hemos estado haciendo en cada uno de los programas se puede alargar muchísimo. Lo que pasa es que yo pienso que hay otros temas importantes que van a interesar más a la gente, que no profundizar mucho más en esto, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en el próximo programa voy a estar hablando de la cábala original, de la cábala de origen, ¿vale? La que está ligada a todo este código matemático de la creación y que, bueno, que al final, pues, yo he ido redescubriendo, si queréis, con toda esta investigación, ¿no? Porque al final te das cuenta de que en el núcleo constructivo de toda la cultura semítica, la cultura hebrea, no solo de la hebrea, sino de los que vinieron antes, culturas semíticas, ¿no? Y otras que le precedieron, siempre está apuntando a lo mismo, siempre. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer un programa exclusivamente de cábala, ¿vale? Para todos aquellos que sois entusiastas del tema y yo creo que os va a encantar porque voy a dar datos que no he dado hasta ahora y que son muy potentes respecto a todo esto. Perfecto. Hoy estás haciendo el Yom Kippur.
Eso es Yom Kippur, ¿eh? No hay que estar en ayuno, meditar, trabajarse, esa es la parte más potente. Pues cabalísticamente hablando. No he cumplido con el Yo tampoco. Yo tampoco. Yo es que nací cristiano y luego me volví no se sabe qué. Un inconformista. Yo respeto y estudio todas las religiones que conozco, porque seguro hay muchas que desconozco, pero me encanta comprender sus tradiciones, toda la liturgia y lo demás. Pero es cierto que me declaro espiritual, pero me declaro no practicante de ninguna religión. Entonces, lo bueno que tiene, que puedes disfrutar con cualquiera de ellas, porque yo podría estar hoy celebrando el Yom Kippur y otro día puedo celebrar la Navidad, ¿no? Al final, lo importante no es solo la celebración en sí misma, sino cuál es el trasfondo de todo eso, ¿no? De dónde procede, cuál es el objetivo de esas celebraciones, que siempre lo hay, y cuál es el trasfondo detrás de ese objetivo, ¿no? Que es lo importante. Ahí está. Yo cuando quiero me cojo fiesta, cuando quiero celebro lo que quiero y yo hago lo mismo que tú, estudiar las culturas antiguas para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero realmente me dan igual los días claves de esta gente porque si hay energía en el planeta la hay siempre, quiero decir. Si quieres meditar, medita siempre. Si quieres comer, come siempre. Quiero decir que al final es como tú te pongas tus historias. Yo hoy quiero hacer ayuno, pues haces ayuno y ya está, porque tu cuerpo te lo pide. No, yo pienso que lo importante también es dónde se siente uno cómodo, ¿no? Porque al final lo importante es en la práctica, en la ritualística y en lo cultural, ¿no? Si tú has nacido practicando una religión y tu entorno practica esa religión, lo más fácil será que la practiques tú, ¿no? Aunque no estés practicando religión en sí misma, pero a veces, aunque sea solo las celebraciones, en realidad sí, como digo, te vas al contexto de fondo, ¿no? A lo que quieren transmitir, da igual la religión que sea, porque al final tú estarás en liturgia, ¿no? Con tu propia creencia y estarás compartiendo de buen agrado con otros a los que quieres y eso es lo importante. Ahí está. Pues bueno, Adrián, pues te vamos a despedir para que sigas. Un saludo a Nadia y a la familia. Muy bien, gracias. Y nos vemos de aquí a 15 días. Saludos, Luis. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.